estuvimos arruinados y es duro ver cuando está jodido, hablando claro. ¿Cómo se consigue convertir ese establecimiento, que vamos a decir un bar de carretera, en un lugar de referencia y de visita obligada cuando se viene a Ibiza? ¿Por qué no hacemos un mercadillo hippie? Y dije, no lo veo, ¿eh? Y lo probamos y empezamos. 4 puestos, 8 puestos, 85, 86, 87. Pues si tú querías ver a alguien tenías que ir el sábado por la tarde a las Dalias. Los valores han sido la constancia, el no rendirte, el caerte y volver a levantarte. Tienes que sacar las castañas del fuego. Mi espacio de marca. Empresarios que respiran. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Espacio de Marca. Hoy tenemos con nosotros a Joan Marí, que quizá con este nombre no lo conocemos, pero si decimos que tenemos a Juanito de las Dalias, seguro que sí que lo podemos identificar rápido. Vamos a hablar, estos 40 minutos van a ser fugaces, van a ser, bueno, creo que harían falta casi toda una serie de podcasts con Juanito para poder explicar estos 70 años o más de las Dalias y poder hablar de marca y hablar de negocio y hablar un poco de todo. Juanito, bienvenido y muchísimas gracias por el prestarte y estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y encantado de que estos 40 minutos, como tú dices, irán rápido. Van a volar. Justamente se me ha detenido un... Ya está. No... Vamos con la primera pregunta que suelo hacer y es... Empezamos fuerte, ya indico. ¿Qué es para ti una marca? Yo, desde el punto de vista que puedo tener de una marca y por mi relación con las Dalias, para mí son toda una historia. Toda una historia que hay detrás, empezando por los antecesores, por los abuelos, por los padres, por los hijos, y que a lo largo de tantos años, en el caso de las Dalias más de 70 años, pues han conseguido pasar todas las desavenencias, han conseguido, trabajando mucho y con mucho esfuerzo, sobre todo de los que ya no están o de los que empezaron, y han conseguido ese camino auténtico que nos ha llevado a lo que tenemos hoy, ¿no? Hay marcas, digamos, modernas, pero para mí una marca es todo ese trabajo que hay detrás después de haber llegado al éxito o a ser considerado una visita, digamos, imprescindible en el lugar de que uno esté. Cuando hablamos de una marca pues, de 70 años, o bueno, con una trayectoria de 70 años, si yo te preguntara cuál es el primer recuerdo que tienes de las Dalias, ¿qué me dirías? Las Dalias nació antes que yo. Yo nací en el 61 y las Dalias nació en el 54. Pero de los primeros recuerdos que tengo, pues bueno, es los chicos, los chavales del barrio de 7, 8, 9, 10 años, los vecinos de las Dalias, que nos juntábamos a las 6 de la tarde delante de un televisor apagado, esperando que mi padre le diera al generador, mejor dicho, al motor, que el motor le diera a la alternadora, que la alternadora hiciera la corriente alterna, llegara al televisor y empezar aquello a verse una luz blanquecina y esperar ahí a ver a Tarzán. O sea, paciencia, había que tener mucha paciencia en ese entonces. Mucha paciencia, pero bueno, las cosas eran así. Correcto. Nace las Dalias a raíz de un pensamiento, de una intención que, por lo que he podido averiguar, tu padre mantenía en secreto, ¿no? ¿Cuál era ese secreto? Mi padre, empezando de que fue un payés, nació en el 27, se casaron mis padres muy jóvenes y él ya siempre era muy inquieto. Eso del campo le gustaba, él se sentía más carpintero que payés, pero tenía que trabajar en el campo porque era de cómo se subsistía, pero él tenía mucha inquietud. De hecho, antes de las Dalias tuvo un proyecto de un hotel en Escaná, pero vino un inglés y para él le dio tanto dinero, seguramente debía ser una miseria, pero para él era tanto dinero que lo vendió. Y con ese dinerito compró el solar
donde están las Dalias ahora, y ahí dice, ahora aquí sí que voy a hacer lo que yo tengo en cabeza, ¿no? Y fue como surgió la idea de las Dalias, ¿no? Él tenía miedo por lo que había pasado con el hotel, que pasara lo mismo, ¿no? Y lo tuvo un poco en secreto, y los vecinos, pero bueno, Joan, ¿qué fas aquí? Bueno, una taulera, pero la mentirijilla no les convencía. Al final ya se destapó todo y fue cuando creó pues un sitio para bailar, comer, divertirse y ser un centro de diversión en los años 50. En los años 50 empieza a cambiar, un poquito más adelante, ¿no? Empieza a cambiar, empieza el turismo de masas, empieza a venir más gente de fuera, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, en la más historia o de menos Ibiza. por ahí. ¿Qué pasa con las Dalias en los años 70, en los años 80? ¿Qué me podrías decir como Bueno, empresa, como negocio? Las Dalias empieza como ese sitio donde se va a beber, a comer, a bailar. Luego pasó un poquito a hacerse las bodas, porque antes las bodas se hacían en casa del novio, y mi padre ya tenía un localcito donde podían venir. Eran las mismas familias que traían su cocinera, sus animales, sus ovejas o sus pollos o lo que tuvieran, y ahí se hacían, digamos, esa celebración, ¿no? Aquello fue creciendo, y bueno, luego ya en los años 70, como tú dices, cuando había ese turismo ya establecido, mi padre pues tuvo la idea de hacer lo que se llamaba entre nosotros el barbecue, ¿no? Barbecue era en el Jardín de las Dalias ahora, donde hacemos todos los conciertos que ya sabéis, pues ahí venían todos los ingleses, turismo nórdico, que venían de toda la isla con viajes a Ibiza, y ahí se les daba una noche de comida y bebida a gogó y música a gogó, y bueno, pues habían todos borrachos de ahí, ¿no? Luego se metían en el autobús objetivo. y se iban a los hoteles, ¿no? Esa idea también, no es que se la robaran, pero fue una idea que tuvo, que luego se pasó a otro sitio, y bueno, en los años 70, 80, pues ya vimos lo que eran los dientes, las fauces de una crisis, ¿no? De, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora para dónde tiramos? Se pasó y llegaron los 80, ¿no? Los 80 ya, yo justamente en los 80 acabé de hacer la mili. O sea, 18... Sí, 18, 20 años, no tenía ni idea de nada, porque yo había estudiado hasta COU. Bueno, hice la selectividad, es verdad, mira, la hice en Palma, la primera vez que se hizo en Palma. Y había ido al seminario, todo muy bien, pero no estaba preparado. Y ahí, en los 83, 84, fue cuando yo, como mi padre, cuando él tenía 20 años, yo tenía muchas cosas en la cabeza, hacíamos muchas cosas, pero yo realmente no estaba preparado para tanto jaleo. Y bueno, entonces ahí tuvimos una relación muy buena, y creo que fue una época muy, entre comillas, dorada de la música en Ibiza, de la música en vivo en Ibiza, que fue la relación que tuvimos con los estudios mediterráneos, los extintos estudios mediterráneos, de la mano de Mariscal Sí que es Romero. verdad que para el que no conozca la historia de Ibiza, porque cuando hablamos de otros sitios fue la época también, voy a decir nombres que me vienen a la cabeza, como podría ser el Festival Club, que creo que ahora son unas ruinas por ahí por en medio de la montaña. Sí, en San José. En San José, y creo que también había algo en Santa Gertrudis posterior a las Dalias, por supuesto, creo que fue yo lo conozco como la diosa, pero seguro que no se llamaba así. No, la diosa fue cuando lo llevaron los argentinos. Correcto. Pues ahí es donde nuestro barbecue de las Dalias dejó las Dalias y migró a lo que era Sluis antes. Sluis, sí, pero que era Barbacoa Santa Gertrudis. Sí, Barbacoa o algo así. Santa Gertrudis, Correcto, que aquí los nombres, el Sí, naming señor. no era, Ahí está. era algo que se lo preocupara mucho. Ahí ¿no? está. Totalmente. En Estudios Mediterráneo fue una cosa extraña, ¿no? O sea, que unos estudios internacionales vinieran a caer a Ibiza y que vosotros que tuvierais esa relación. Bueno, yo creo que estábamos hablando de época analógica. Totalmente. Los estudios mediterráneos era una casa payesa que al lado tenían el estudio, y la verdad, para grupos, y vinieron grupos importantes, Judas Priest, Frankie Goes to Hollywood, Nena, bueno, hubo un montón de grupos
internacionales y luego vinieron la tanda de grupos españoles. Pues bueno, tenían una casa payesa que era su hotelito, al lado tenían unas instalaciones increíbles. unas instalaciones para esa increíble, y en el monte San Lorenzo pues era idílico. Sí, Era idílico, ¿no? Entonces nosotros, cuando ya pasó la gestión a manos de Vicente Romero, de Mariscal Romero, pues bueno, ahí empezamos a tener en cuenta que pues venían los grupos, venía Medina Zara, venía La Frontera, venía Manzano, venía bueno, Morris, venían un montón, Gato Pérez, bueno, venían todos los heavies, porque vinieron Obús, Ángeles del Infierno, Panzer, bueno, hay una lista de 30 grupos. Y cuando terminaban el máster, pues venían a desfogarse en las dalias, ¿no? Y esto fueron los 84, digamos. Una pregunta, 85. porque las dalias se vincula mucho a los hippies. Los hippies, ¿qué definición darías de los hippies, aparte de los peluts, que ya la conocemos? ¿Qué definición le darías a qué es un hippie? Bueno, la época hippie pasó en especial por la zona de San Carlos, aunque todos sabemos que en Ibiza, pues bueno, también tuvieron la isla en general y quizás un poquito en particular en San Carlos. Y bueno, tenían las dalias como un sitio, al igual que Cananita, mucho más Cananita, por el tema de recibir el dinero, los giros, el postal, ¿no? Claro. De tener ahí. Pero bueno, ellos tenían, ya después de los años 80, pues cuando terminaban de vender en Escaná, que hacían un dinerito, pues venían todos a comer, a pasar un ratito, a hacer una jam en las dalias, ¿no? Y así empezaron, digamos, el movimiento hippie, que era que se dejaba, los payeses se iban alejando un poquito de las dalias y iban llegando los hippies y tuvieron un momento de estar juntos, ¿no? De fusión. Luego, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, para mí los hippies eran unas personas que buscaban algo diferente a lo que tenían donde ellos estaban residiendo y que encontraron en Ibiza pues el sueño de su vida. Y creo que esto fue quizás de las principales causas que dieron a conocerse Ibiza en el mundo mundial, ¿no? Y creo que son, digamos, causas que no deberíamos de olvidar, porque creo que es lo que nos ha traído al momento que estamos. Totalmente. Y aquí sí que deberíamos de ser un poquito críticos y cuidar la isla, porque lo que nos dejaron fue un paraíso. Totalmente, y eso es un poco también vinculándolo al negocio, a la marca, cómo lo que nos han dejado, o esos valores, Correcto. o ese nombre, cómo se perdura y cómo se potencia, porque creo que si algo está claro, que las dalias que recibió Juanito en los años 80 mantienen una esencia muy fuerte, muy potente de lo que venía antes, pero no dejó de ser, en el 54 es cuando Sí. nace Las Dalias, era un bar de carretera. Entonces, Un bar de carretera. repente... No, carretera no, de camino, de porque camino, no había ni carretera. no había ni carretera. Y no había electricidad. Y mira... Yo recuerdo una anécdota de otra entrevista que hicimos hace mucho tiempo, que tu padre bajaba en una moto o en una bicicleta a buscar las barras de hielo para poder tener pues, bebida en frío. O sea que estamos hablando de un momento muy complicado. Pero a mí la pregunta que es cómo se consigue que, vamos a decir, que un establecimiento que podríamos prácticamente con mucho esfuerzo, mucho trabajo, convertir ese establecimiento que, vamos a decir, un bar de carretera, no por menospreciar, sino por situar, es lo que era, a convertirse en un lugar de referencia y de visita obligada cuando se viene a Ibiza. O sea, ¿cómo se consigue eso? Aparte de lo que estabas contando con la música, creo que es algo muy importante. ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los pasos o los caminos para conseguir eso? A ver, yo creo que mi padre en esa época nunca se hubiera imaginado que llegaran a pasar, pues como pasan 35.000 personas a la semana por las Dalias. Y yo, el día que empecé el mercadillo, porque no nos olvidemos que el mercadillo es fruto de un, entre comillas, no quiero decir fracaso, porque no fue un fracaso, de una cosa que no funcionó. Fracaso no, que fue una galería de arte, que yo empecé con Helga Washington. Ellos tenían la galería El Mensajero en Santa Eulalia y la trasladaron a las Dalias.
Bestoldt, Full James, James Taylor, Calvet, bla, bla, bla. Todos tuvieron su exposición ahí, Bueno. pero no funcionó. Entonces Helga me dice, Hombre, tener exposiciones de semejantes artistas, claro, no puedes decir que no funcionó. Quizá económicamente... ahí está, ahí Va, está, va. ahí está, Vale, vale. ahí está, bien puntualizado. Vale, me Sí, refiero sí. que... Económicamente no era del todo rentable. Entonces ella me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un mercadillo hippie? Y dije, uff, no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, porque mi padre, no sé, llenar ahora ahí donde están los mayores del pueblo jugando a las cartas, ahí haciendo, y por las tardes ahí todos fumando, jugando a las cartas, llenarlo de hippies. Pero bueno, se lo comenté a mi padre, no puso mala cara, pero sí es verdad que tengo que admitir, tanto padre como madre siempre me han dejado hacer, la verdad, siempre me han dejado hacer. Y lo probamos y empezamos. 4 puestos, 8 puestos, 85, 86, 87. Ya era un sitio obligado de venir, porque en esa época no había móviles, no había lo que tenemos ahora. Pues si tú querías ver a alguien tenías que ir el sábado por la tarde a las Dalias. Y bueno, y Punto de encuentro. empezamos a ampliar, a crecer. Y hoy algo que ni él, ni yo, ni Helga, cuando empezamos, que era algo que decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo tiramos para adelante? Se convirtiera en lo que todos conocemos hoy en día. ¿Cuántos mercadillos, o sea, cuántos puestos tiene ahora el mercadillo para poder, vamos a absorber 35.000 personas a la semana? Es que es mucha gente. Es mucha gente. Ten en cuenta que tenemos 4 días de mercadillo. Tenemos el sábado, que es durante el día y un poquito parte del atardecer, y luego tenemos domingo, lunes y martes, que es night market, porque hace mucho calor. Y por la noche. Llevamos unos años que el calor, y por la noche a partir de las 7, de 7 a 12, la verdad es muy agradable, la gente le gusta, queda muy bonito con todas las luces puestas y todo, y entonces con estos 4 días dividimos entre 10, 12, 14.000 el sábado y entre 7 y 8 cada o uno 6 o 9, depende, los otros días, ¿no? Entonces, sigue siendo impresionante igualmente movilizar 14.000 personas en un sábado, me parece loable, ¿no? Como es toda esa gestión, porque a veces decimos un número y no tenemos la magnitud que significa aparcamiento, gestión, baños, todo. O sea, tiene una magnitud que, por lo tanto, ahí se demuestra una capacidad de gestión impecable, porque es que si no, no puedes avanzar, ¿no? Me has hablado de que no estabas preparado en su momento, me has hablado de muchas cosas que parecen cosas normales, pero al final hay innovación, y que hablamos del fracaso como si fuera algo malo, pero realmente un fracaso puede llevar a un éxito y lo tienes que vivir y aprender de él, ¿no? Entonces, hemos hablado del fracaso a nivel económico de la exposición, ¿no? de la galería de arte, y de eso nace, yo creo que el gran éxito de las Dalias, ¿no? Porque al final las Dalias muchas veces vienen con el nombre del mercadillo de las... está muy ligado. Está muy ligado, ¿no? Es verdad. ¿Qué valores, vamos a decir, qué valores has proyectado en este negocio, en esta empresa? Y sobre todo, me gustaría preguntarte si consideras que la música es un valor esencial para los negocios. Para mí sí, la música es un valor esencial para los negocios, hablando del tipo de negocios que estamos. Y quiero remarcar que desde el día que mi padre abrió, la música no ha dejado de sonar en las Dalias. El primer día hubo música en directo con un grupo que creo se llamaban Els Basurons, que eran de Vila. Y hasta el día de hoy, y mañana tenemos Astola, y el viernes tenemos Chambao, la música no ha dejado de sonar, ¿no? El tema de los valores, mi gran referente fue mi padre y mi madre. Ojo, no nos olvidemos de las mujeres que siempre han acompañado, al menos por parte de mi madre, que siempre ha estado ahí. Y bien, la educación que yo recibí de ellos eran un poco inquietos y me llevaron al seminario, estaba interno en el seminario, ¿no? Entonces ahí aprendí a manejarme solito y bien, pero los valores yo siempre tuve como referente a mi padre. Y era un trabajador, y creo que todo el mundo lo recordará como emprendedor en una época difícil. Totalmente. Y con unos valores de
tirar para adelante, caerse, levantarse, endeudarse, no saber cómo pagar, tirar para arriba y venga y más y más. Yo me acuerdo que me decía siempre, cuando hice varias reformas estructurales que ya eran necesarias, ¿no? Porque el techo de las Dalias, donde hacíamos los conciertos, era de madera. Claro, tuvimos que... Y él... 70 años. Él siempre me decía, ay, ¿tú crees que yo veré que no tengamos deudas, ¿no? ¿Tú crees que lo...? Digo, no te preocupes, que lo vas a ver. Y así fue, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo, para mí, los valores han sido la constancia, el no rendirte, el caerte y volver a levantarte, y patinar y caerte y volver a levantarte. Y para mí ha habido cosas que me han marcado un poquito y que aún me marcan por, como te he dicho, la parte económica nosotros la sufrimos mucho, estuvimos arruinados y es duro ver cuando está jodido, hablando claro, Sí, por favor. y que no encuentras ayuda, ¿no? Que no encuentras ayuda. Entonces es un poquito la soledad del empresario, ¿no? Que miras para arriba y dices, no mires para arriba, que no hay nadie más. No te queda más que tesón y para adelante. Exactamente. Y yo creo que esto lo aprendí y me ha acompañado, bueno, hasta el día de hoy. Me hablas de cómo recibiste el negocio, que fue un acompañamiento más que unas llaves, toma y apáñate. Sí, estuvimos muchos años trabajando juntos. No sé, somos 4 hermanos. Yo soy el tercero. Yo, pues bueno, estaba estudiando en el seminario y en esa época mi única cosa que tenía que me preocupaba era el atletismo, que yo era corredor. Me gustaba correr, ¿no? Y hacía todas las carreras que había por Santa Eulalia aquí con los compañeros de esa época. Y él un día, yo creo que se me ocurrió decirle que quería estudiar. Y me dije, ¿estudiar tú? Dice, tú vente a trabajar, ¿no? Tú no. Tú tienes que tirar para adelante. Creo que me dijo, tienes que sacar las castañas del fuego. Y dije, ¿castañas del fuego? Pero bueno, me quedé en las Dalias y fue cuando, quizás por el ímpetu y por esas ganas que tenía mi padre y que yo quizás heredé un poquito, pues cometí errores que casi nos llevan a la tumba. Pero ya te digo, nos levantamos, tiramos para adelante, seguimos y gracias a Dios hoy en día lo podemos contar. Totalmente. ¿Crees que las Dalias han crecido, han llegado a lo que son gracias a una estrategia muy pensada o a la prueba y error, como me estabas contando, y sobre todo reaccionando, vamos a decir, rápido? Yo creo que ha habido mucho de prueba-error, pero también ha habido mucho de que sabíamos desde los años 50 un poquito lo que quería mi padre, ¿no? Y pasó por épocas difíciles. Hay anécdotas cuando el cura del pueblo hacía cine, mi padre hacía baile, la gente iba al baile, no iban al cine, el cura se mosqueaba un poquito, pero mi padre siguió haciendo baile, siguió triunfando, y esto lo hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Hemos tenido un poquito la idea clara de lo que se quiere, pero también hemos pasado por muchas facetas. Pasamos por donde se hacían las bodas, luego un restaurante clásico típico de la isla para comer los domingos y que el viernes no dábamos carne, el Viernes Santo ese día no había carne, había pescado y verdura. Luego pasamos a la época de los barbecues, luego pasamos la época del rock and roll, pasamos por la época del trance, la música electrónica ahora, mercadillos, namastés, ha sido un popurrí de cosas y siempre ligado a la música. Pero al final esto yo creo que es algo que cuando yo he hablado ya con anterioridad con los valencianos, con Daniel, sí. Que él también habla de reinventarse, ¿no? Y de adaptarse a lo que viene. Entonces, una empresa que no sabe adaptarse o que no sabe innovar, yo creo que no va a llegar a los 70 años, ni mucho menos, ¿no? En ese sentido, por lo que he visto, en lo que me has estado contando, la trayectoria de las Dalias es innovación, innovación, innovación. Es que es reinventarse, inventarse, equivocarse, tirar para adelante. Y nosotros, a nivel de música, hemos tocado todos los palos. A nivel de música, dime 2 personas o alguna anécdota que haya pasado con alguno de las grandes, vamos a decir, grandes estrellas, o incluso vamos a decir que no sé si llamarlo leyenda, ¿no?
Sí, sí. que estuvieron tocando en las propias Dalias de forma además como espontánea, ¿no? Pues eso Sí, pasaba. bueno, ha habido cantidad de músicos, por ejemplo, Javier Vargas, cuando yo lo conocí tenía 16, 17 años y luego se convirtió en el personaje que es. Nina Hagen también, en la época cuando se casó en Benny Rush con Iroqua, pues yo tuve una relación muy, muy buena y tengo aún, de hecho, en mi boda ella cantó el Ave María de Schubert a pelo y nos quedamos todos, pero sin decirle nada, ¿eh? Espontánea, ¿no? Espontánea. Y el cura me miraba y yo le miraba y decía, ¿y yo qué hago? Déjala, ¿no? Y bueno, y ha habido cantidad de artistas que han pasado por ahí, que han dejado su huella, por ejemplo, de las maneras que conocí a Ron Wood, Mick Jagger, que tenía a su hija que vivía enfrente de las Dalias, pues él se disfrazaba y paseaba por las Dalias Para estar inadvertido, ¿no? y pasó tiempo inadvertido, pero un día lo reconocieron y ya no volvió más. Ya. Es que querían ser Correcto. Ser normales. Querían ser normales, querían ser normales. Ser humanos, ¿no? Ser humanos, sí, sí. Y bueno, y mucha gente que ha venido, que siempre ha habido una relación, que siempre los hemos respetado mucho, les hemos dejado su espacio siempre que se ha podido. Ahora es muy difícil porque con un móvil le joden la vida. Totalmente. Y esto me ha pasado con Justin Bieber y con Shakira. A Shakira, la pobre, la respetaron, ¿no? Y le dijeron, no, tranquila, no te preocupes, no digo nada, tú sigue paseando. Y bueno, pero hay muchas anécdotas musicales que son bonitas, ¿no? Yo una de las cosas, ya como vivencia, que me llamó mucho la atención, porque a mí me gustan mucho los aparatitos. Tengo un pequeño vicio con aparatitos, cámaras y demás. Y me acuerdo que en el jardín teníais esa mesa analógica de los estudios Mediterráneo, que era como una jardinera enorme, que dices, wow. La tengo aún. Todavía está, ¿no? Sí, Pues, sí, la tengo. El otro día estuve con Mariscal Romero viéndola porque él le trae unos recuerdos increíbles y ahí la tengo en un rincón de las Dalias, tapada, porque bueno, aquello pesa 3.000 kilos. Sí, correcto. Y bueno, y ahí está, es parte de la historia. Es parte de la historia. Es parte de la historia. Las Dalias llegan al 2000, ¿no? Y deciden hacer, o 2000 un poquito más adelante, ya empiezan a destacar como ese sitio de, ya no solo que lo digan los foráneos de aquí, no, las personas que vienen, ¿dónde tengo que ir? Pues tienes que ir a las Dalias como un boca a boca. Creo que ya se empieza a construir lo que es a día de hoy la marca Las Dalias, que para mí, corrígeme si me equivoco, ya no solo es una marca, sino que además es una comunidad. ¿Cuánta gente puede trabajar directa o indirectamente de Las Dalias y cuánta gente se siente que forma parte de la historia de Las Dalias? ¿Me podrías decir, orientar? A ver, mira, es verdad lo que tú dices, hemos pasado de ser esas Dalias que había, que estaban ahí, a ese boom que ha habido, y ha sido quizás en los últimos años, como tú dices, que se ha creado esa comunidad de las Dalias. Ha sido también un poquito, las redes sociales han ayudado mucho, ¿entiendes? Y pues mira, hace poco en una de las revistas conté todas las nacionalidades que había conocido en las Dalias y había más de 87 o 90 diferentes países que han pasado a vender ahí o que hemos tenido relación de un año, de 2, de 3 o de 15 o de 20, ¿no? Somos directamente más de 400 familias que entre los 4 días de mercado venden en las Dalias. 400. A lo largo de 70 años, imagínate la gente que ha pasado por ahí. Y hoy en día, teniendo en cuenta la parte gastronómica muy bien dirigida por Sena en este aspecto, que hay como 80 o 90 trabajadores, más luego la gestión del mercadillo y de lo que es el edificio en sí, el parking, la movilidad que tenemos. Marketing, comunicación. Somos pues 120 personas trabajando, ¿no? ¿Entiendes? Y eso creo que en el imaginario de tu padre, eso era inimaginable. Inimaginable. Pero también es verdad que en esa época, cuando se hacían el barbecue, cuando se hacían las bodas, que también luego pasó, mucho. También había ya sus cocineros, sus camareros y todo. Es decir, que yo no sé, yo creo que tiene más mérito
esas 15 o 20 personas en el año 60 Totalmente. que esas 120 en el año 2026. Bueno, en uno de los últimos episodios que tuvimos aquí hablamos de quién recibe un negocio, ¿no? Del legado. Claro, en este caso creo que eres vamos a decir, un erudito en ese sentido, porque has recibido un negocio y creo que ahora estás en un planteamiento de empezar a acompañar a la siguiente generación, ¿no? Porque al final una empresa o cualquier proyecto, si no tiene un legado, si no tiene una proyección, es que no tiene futuro, ¿no? En este caso, Correcto. ¿en qué estás ahora? ¿Cómo...? Estoy ya a punto de hecho, he cumplido 65 años, que es la edad, se supone, cercana a la jubilación. Bueno, depende. Danos un tiempo que posiblemente Sí. cambie, que nos dejan de trabajar un par de añitos más. Seguro que sí, seguro que sí. Son así de majos. Pero sí que es verdad que yo, como uno de los 4 hermanos, aunque estuviéramos todos ligados un poquito, pero llegó un momento que me quedé yo, ¿no? Mi hermano se casó, siempre estuve con mi hermana Lucía, ella siempre me ha apoyado y ha estado conmigo. Y bueno, sí es verdad, me pasaron, sin mucho protocolo, ¿eh? Es verdad que tuvimos unos años que yo estaba muy junto con mi padre y la verdad que sus consejos o sus miradas cuando yo hacía algo me encaminaron un poquito, y ahora estoy en un momento en que ya sean mis hijos o mis sobrinos o quien esté, digamos, primero que realmente quieran, es muy importante. Porque si no quieren, es muy difícil. Si tú quieres que tu hijo siga con tu negocio, tiene que haber un arraigo, tiene que haber mamado muchas cosas. Tiene que haber empezado por abajo, ¿no? O sea, empezar... Sí, viéndolo, entender y sobre todo. todo viendo lo que sufres, crear arraigo, ¿no? Crear sensibilidad. Y esto se crea viendo y estando ahí y viéndote sufrir y viéndote cómo estás ahí. Porque quizás otros hijos de mis hermanos que no están en Ibiza no tienen ese arraigo. Entonces, no le digas, vente tú de Berlín y ven... No. Tiene que haber ese arraigo, lo tienen que haber mamado un poquito, ¿no? Y yo creo que mis hijos, de hecho, han estudiado ADE, bueno, y marketing, hay que prepararse, ojo, ¿eh? Totalmente. Ojo. Ellos siempre me decían, ya, pero tú no te has preparado y te ha ido muy bien. Digo, no me vayas por ahí. No. Hay que prepararse porque hoy en día la gente está preparada y hay mucha competencia. Y yo, al no estar tan preparado como creo van a estar mis hijos, me tuve que rodear de gente muy buena. Pero quizás es la clave también. Sí, lo es. Te tienes que rodear de gente muy buena. Y más preparada incluso que tú. Más preparada incluso que yo. Pero yo creo que el equipo que hay ahora en las Dalias, que tengo en las Dalias, están muy preparados y tienen una sensibilidad y una cosa que eso quizás no se estudia, pero se tiene, y creo que parte del éxito, seguro, una gran parte del éxito también es de la gente que durante todos estos años me han acompañado, ¿no? Claro, bueno, pero también al final yo creo en que no hay que quitarse valor a uno mismo, porque si tú no sabes detectar el talento en esas personas, pues a pesar de que muchas veces podemos pensar que no tenemos la suficiente formación o que no estamos suficientemente preparados, la vivencia o la experiencia y el tesón ese de que hablábamos, pues el empuje y la pelea, ¿no? por levantar, pues eso también creo que es un eso valor. No se estudia, eso se tiene. Efectivamente. Esto se tiene. O se tiene o se aprende. Y al final... Sí, o se tiene o al final tienes que aprenderlo a leche, no hay otra. ¿no? Pero eso también es arraigo, porque si tú has visto a tu padre y a tu abuelo dejarse la espalda, sufrir noches sin dormir y toda una serie de cosas que muchas veces van caracterizadas para el empresario y que muchas veces no se ven hacia afuera. Correcto. Proyectar todo eso es muy complejo, ¿no? Y creo que el legado de quien recibe o del que entrega, yo no he recibido ningún negocio ni por ahora tengo visión de legarlo, son demasiado pequeños todavía, pero me refiero que al final yo entiendo que también les transmites una mochila, ¿no? Toma, aquí tienes la mochila de los valores de mi negocio y del negocio de tu abuelo, toma, continúa. Bueno, ¿no? es una mochila
pero puede ser una mochila que tú tienes muchas ganas de recibirla, una mochila ligera, con compromiso, pero al igual que mi padre empezó haciendo música con un acordeón, una bandurria y una guitarra y una batería, que si vierais la batería, bueno, era como esta mesa, yo voy a traspasar y hice, pues bueno, hice el mercadillo, hice el rock, el trance, hice lo que hicimos, y los que vienen ahora, imagínate lo que van a hacer, es que es inimaginable. Inimaginable. Pero yo creo que, hablando por tanto de mi hijo Sergio como de mi hijo Jandro, a día de hoy, yo los veo con muchas ganas, con mucho arraigo, y también hay sobrinos, como en el caso de Pepito, que está muy metido en las dalias ya, que sabe mucho de las dalias, lleva muchos años ahí, y yo creo que hay en un futuro, lejano seguramente aún, creo que hay una buena base para que las dalias siga su camino y siga el camino que marque la época en que estemos, ¿no? No tiene nada que ver la música que había antes con la que hay hoy. Totalmente. Y vete a saber, pues bueno, con tantas cosas como hay de tecnología y de lo que tenemos, ¿el mercadillo durará? Pues no lo sé. Llevamos 42 años. Seguramente sí, porque yo creo en lo auténtico, en lo analógico, lo creo en las vivencias que tiene la gente ahí, que muchas veces incluso se olvidan del móvil, muchas veces, ¿no? Porque entran ahí y empiezan a ver tantos colores, tantos olores, porque hay muchos olores en las dalias, de todo. De todo, de comida, de buenos y malos, de todo se mezcla. Y la música les envuelve tanto que se olvidan del teléfono, como quien dice. Pero ¿no? porque es una experiencia. Es una experiencia. No estás vendiendo, no es un mercadillo, realmente las dalias es una experiencia. son una experiencia. Es una experiencia. Y te encuentras con gente, yo quiero agradecerlo aquí públicamente, son muy generosos a la hora de darte una sonrisa, a la hora de hablar contigo, de contarte cosas, y esto a la gente le encanta. Claro, es que eso al final son esos valores que se transmiten con la marca, porque el fundador, o vamos a decir los propietarios, tienen unos valores que contagian a la marca, pero esa marca, cuando va cogiendo historia, va trasladándose, es toda la comunidad que traslada esos valores, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque ¿se podría replicar las dalias? Me refiero, ¿se podría hacer unas dalias en Miami? ¿Se podría hacer unas dalias en otro sitio? Y creo que vosotros habéis hecho una experiencia un tanto extraña, vamos a decirlo, ¿no? A ver, ya en el 2010, junto con Laura Oliver, decimos, oye, ¿por qué no llevamos las dalias a Madrid? Y dije, ¿a Madrid? ¿Cómo lo hacemos? No, mira, en el Palacio de los Deportes. Y cuando veo aquello dije, madre mía de mi vida, ¿qué pintamos aquí? En el inmenso aquello. Pero bueno, lo hicimos. ¿Se quedó pequeño o grande? No, se quedó, nosotros quedamos pequeñitos. Y vino mucha gente, pero aquello es muy grande, ¿eh? Ya. Y tiene una infraestructura brutal. Enorme, ¿no? Enorme. Pero ahí demostramos que sí, que las dalias, cuando sale fuera de Ibiza por un evento de 3 días, lo petamos. Lo petamos 2 veces, 2010, 2011. Luego lo repetimos en Ámsterdam, que era una plaza también que nos venía muy bien, por cómo es la gente de las dalias, por lo que les gusta hacer, ahí estaban en su salsa. Y también lo petamos, 2014 y 2016. Luego tuvimos un pequeño con la pandemia y todo, y ahora, hace 3 semanas, con tan solo 3 meses de producción, dijimos, oye, vamos a Mallorca, que es nuestra isla hermana, que estamos aquí al lado. Y lo hicimos en Mallorca, de la mano de Trui, de Miki, y entre nada lo petamos también. Es decir, la gente le gusta. Hay gente que me decía, mira, me he puesto este vestido que me lo compré hace 15 años. Y venía con su vestidito ahí, ¿sabes? Y voy a verla, que me ha dicho que está ahí. Y tenía muchas ganas de que fuéramos esa aglomeración de cosas, de música, de todo tipo de gente. Una forma de vida. Una forma de vida. Y estaba la gente increíble. Es que yo me sorprendí mucho.
Y creo que sí, que a la gente le gusta que vayamos a verles, en vez de que ellos nos vienen a ver, que nosotros cojamos los bártulos. Pero ¿hay algún mercadillo aparte de vosotros que haya hecho semejante? Que yo sepa, no. Porque me refiero, no lo sé, no. me llamó mucho la atención como innovación, porque siempre posicionamos las Dalias o una empresa en un sitio ubicado en un espacio y de repente coge las maletas y se va. Y es como, vamos de visita, como si fueras a visitar a un amigo. Nos vamos de excursión, sí. Y funciona. Y vendieron lo que no está escrito. Vendieron un montón. Eso quiere decir que sí, que la gente le gusta y se lo toman. Y digo, a ver si hay algún rechazo a veces, ¿no? De, estos que se creen que vienen aquí. No, que va. Nos recibieron con los brazos abiertos y en Palma vinieron 12.000 personas. Sí, es mucha gente. En tres meses que lo hicimos, que no tuvimos ni tiempo de decir, oye, vamos a publicitarlo. Lo hicimos con nada, con muy poca cosa. Y yo creo que esto va a seguir. Bueno. Esto va a seguir. Pues, Juanito, nos vamos ya casi a los 40 minutos. He tenido un fallo técnico y no tengo reloj hoy, o sea, no sé qué tiempo voy. Bueno, pero me huelo que ya estamos muy cerca o posiblemente nos hayamos pasado. Pero bueno, igualmente me gustaría que les dijeras a los emprendedores, a los que tienen negocios jóvenes, empresas ya de tercera o cuarta generación, que si tuvieras que darle un gran consejo, ¿qué consejo les darías? A ver, a estos de tercera o cuarta generación, que no perdamos esos negocios, que no los perdamos. Y creo que las Dalias puede estar entre ellos, ¿no? Sitios como, no quiero decir nombres ahora aquí, pero por ejemplo Canalnet en San Carlos o las Dalias y otros que hay en la isla, que hay un montón, sí. que sigan porque creo que es parte de la historia. Y yo no tengo nada en contra de crecer y de que venga gente de fuera y que aportan mucho, es verdad, pero tenemos que mantener los sitios auténticos. No podemos el arraigo. Tenemos que saber dónde se hacían buenas tapas, dónde se hacía esto, dónde se compraban las sanaons, dónde comer un bon bullit de peix o una salmorra. Estas cosas no se pueden perder. Y creo que Ibiza hay, pues bueno, mucha oferta y esa parte parece que la veo un poquito dejada ahí, que muchos sitios se convierten, los chiringuitos, no podemos perder, por el amor de Dios, los chiringuitos, los kioscos, de toda la vida. Esto lo tenemos que proteger y bueno, y a partir de ahí tenemos que convivir esos de arraigo, como las Dalias, que vamos creciendo y vamos innovando. Ahora tenemos un restaurante mexicano. Claro. Esta todavía no lo sabía. Exactamente, tenemos Palo Santo y tenemos un club que es Akasha, donde se hacían los conciertos. Sí, eso sí hemos ido evolucionando y es lógico y es digno y esto no lo puedes quitar a nadie, pero que mantengamos esa tradición y esos sitios auténticos que dieron a conocer la isla y que la gente aún los buscan y les gusta ir. Además de que nos vayamos a un beach club, a un restaurante al lado del mar y te gastes 300 euros en un menú, también es válido todo, pero oferta eso para todos. Tenemos que tenerlo. ¿Y al que empieza? ¿Al emprendedor? Con la experiencia, mirando hacia atrás y diciendo, wow, esto tenerlo muy en cuenta. Yo creo que si tiene claro lo que quiere, que tire para adelante y que salte las paredes que haga falta. Y si tropieza y se cae de morros... que se levante. Mejor caerse de culo y levantarse que darte un morrazo. Ojo, que tengan siempre una puerta trasera, una salida, que digan no todos los huevos en la misma maceta, pero que creen en el concepto. Yo lo estoy viendo últimamente con mi hijo Sergio, con amigos suyos que tienen proyectos y tiran para adelante y les va muy bien y que hagan, sobre todo, que hagan lo que les gusta. Pues Juanito, vuelvo a insistir que 1000 gracias por esta charla, la verdad que me llevo muchísimas cosas y bueno, aquí estamos para seguramente en un futuro volver a vernos, porque ya te digo que con el tiempo que hemos tenido se nos quedan 1000 cosas en el tintero. Pero bueno, yo gracias por permitirme expresarme libremente, dejando de no vender y estas cosas y hablar de cosas que a veces uno lleva dentro y que tiene ganas de explicar, porque
bueno, son parte de la vida, es Parte parte de de la la historia. enseñanza, de la historia y bueno, gracias una vez más. Gracias a ti, porque al final esa historia es lo que representa no solo un logotipo, sino una marca, y esto es un espacio para poder hablar de marca y de todas las historias que hay debajo de esas marcas. Muchísimas gracias, Juanito. Nos vemos en próximos episodios. Gracias. Muchas gracias. Mi espacio de marca. Empresarios que respiran.